Muy apreciados hermanos, nuevamente quiero ofrecer una contextualización y una pequeña explicación de las lecturas que escucharemos el próximo domingo en la Sagrada Eucaristía. Corresponde al domingo 12 del tiempo ordinario. Hemos terminado de celebrar hace 15 días con la fiesta de Pentecostés, el tiempo pascual. Luego hemos celebrado la fiesta de la Sagrada Eucaristía y ahora retomamos el tiempo ordinario, que es un tiempo propicio para reflexionar sobre los misterios de Cristo y sobre los tiempos fuertes que hemos celebrado. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías en el capítulo 20, versículos 10 a 13. ¿Cuál es el contexto que está viviendo el pueblo de Israel y concretamente el profeta Jeremías en este momento? El pueblo de Israel está siendo invadido poco a poco por las fuerzas militares de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien quiere asediar Jerusalén, saquearla y tomar esclavos a los jefes, a las autoridades de Jerusalén. Pero el rey, junto con los militares, están totalmente perdidos. Ellos creen que pueden hacer resistencia y que se pueden defender tranquilamente e incluso derrotar aquel ejército enemigo. El profeta Jeremías tiene otra visión porque Dios le revela y le dice, por favor, vaya a anunciar al pueblo que es mejor hacer la paz o no poner resistencia porque el problema es grave y puede haber una masacre, etcétera, etcétera. El profeta va a anunciar esto, pero el problema es que las autoridades religiosas están de acuerdo con el gobierno y con los militares. Le aprueban todo e incluso los incitan e invitan al pueblo a luchar contra el ejército enemigo. Hay uno en particular, un jefe del religioso. Hay uno en particular, un jefe religioso llamado Pascur, que odia al profeta Jeremías porque está diciendo lo contrario a lo que ellos piensan. Y entonces lo mandan encarcelar, le ponen cepos en sus manos y en sus pies, no lo dejan proclamar el mensaje de Dios, lo torturan y una vez que lo sacan de la cárcel, el mismo Pascur se burla de él. Lo llama Magor, Magor, que significa terror, terror alrededor. Y a toda hora le anda gritando cuando lo ve por la calle. El profeta Jeremías le dice, mira Pascur, te va a pasar algo grave. Te cogerán esclavo, te torturarán también a ti y te llevarán preso a un pueblo que tú no conoces, a un pueblo extranjero. Y eso es lo que va a pasar realmente con Pascur. Llega el ejército de Nabucodonosor, invade Jerusalén, toma presos a las autoridades, al rey Joaquín, lo llevan preso a Babilonia y por supuesto a los principales del ejército. El profeta entonces necesita quejarse de su situación y lo hace con Dios. Y entonces es cuando expresa estas palabras a Dios. Oía la acusación de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Hasta ahí va la acusación que dirige el profeta Jeremías a Dios. Pero él inmediatamente en su interior escucha la voz de Dios y él responde, pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero no tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará.
Señor del universo, que examinas al honrado y sondea las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Jeremías se dirige a Dios como un juez e incluso pide la justicia. Naturalmente, cuando uno está en la persecución o en las situaciones difíciles, se queja profundamente en su corazón y quiere ver desde ya la venganza de sus enemigos. Hay que entender al profeta también que habla desde su sufrimiento. Así Dios perdone a los enemigos porque nos ama a todos, pero Él quiere ver una venganza. Luego el profeta proclama: cantad, cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Esta ya es una confesión de fe. Dios acompaña a toda hora y en todo momento al ser humano y lo libra de los enemigos, lo libra de las situaciones difíciles por las que pueda pasar a lo largo de su vida, porque Él está presente y nunca abandona a nadie, porque su infinito amor lo demuestra para con todos los seres humanos. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículos 12 a 15. El apóstol hace una contraposición entre Adán y Cristo y lo expresa de la siguiente manera: lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. No se trata de la muerte natural, de la muerte física, pues todos los hombres tenemos que morir. Se trata de una muerte espiritual o una no vida por designio del ser humano que no quiere seguir los caminos, por decisión del ser humano que no quiere seguir los caminos del Señor. Ahora el apóstol habla de la ley con respecto al pecado. Dice, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos los seres humanos. Notemos, queridos hermanos, esta contraposición, como les decía antes, entre Adán y Cristo. Si bien es cierto que Adán desobedeció y esa desobediencia trajo consecuencias al ser humano, ahora bien, la obediencia de Cristo. El mismo Pablo, cuando escribe a los filipenses, habla de que él fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, y por eso Dios lo resucitó. Hay una gracia abundante que se derrama sobre la humanidad por medio de Jesucristo, una gratuidad de parte de Dios, de su infinito amor para con todos los seres humanos. Y entonces, gracias a la presencia del Señor Jesús, todos nosotros podemos entrar siguiendo el Evangelio, siguiendo sus enseñanzas en la vida eterna. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 10 versículos 26 a 33. Se trata del segundo discurso que Jesús pronuncia dentro del contexto del Evangelio de Mateo. El primer gran discurso es el que nosotros conocemos como el Sermón del Monte,
que comienza con las bienaventuranzas y va del capítulo 5 hasta comenzar el capítulo 8. Este discurso está dirigido tanto a la multitud como a los discípulos. Pero en cambio, el discurso en el cual se encuentra nuestro texto está dirigido únicamente a los discípulos. Había una preocupación particular de Jesús por la formación de sus discípulos. Muchos textos de los evangelios refieren que Jesús hablaba muchas cosas a la multitud, pero a los discípulos les explicaba todo de una manera que tuvieran claridad del mensaje que él venía a traer y de la formación que él quería impartir, porque tenía que dejar naturalmente a sus sucesores. Bien, en este contexto Jesús los manda a predicar la buena nueva, a expulsar los demonios y a curar a muchos enfermos. Interesante porque sacar demonios, como hemos visto antes aquí dentro de nuestras meditaciones, no se trata de entidades externas al hombre, sino de aquellos impulsos internos que no nos dejan ser verdaderos seres humanos. Me refiero al orgullo, al afán de poder, al acaparar los bienes de este mundo para nosotros solos, etc. Una cantidad de demonios que nos atormentan diariamente, que nos hablan al oído y que pueden convencernos. Y que producen también muchas enfermedades, por ejemplo, los celos, la envidia, etc. Y que de todo eso nos podemos sanar con la palabra, con el Evangelio. Es como si la palabra hiciera de exorcismo para sacar todo aquello que no nos deja ser libres y que sobre todo hacen mal a la dignidad del ser humano. También el Señor les dice que la misión la deben desempeñar sin llevar dinero, sin llevar una túnica de repuesto, simplemente en la gratuidad. Ellos ofrecen su vida, van en misión felices y contentos y el obrero merece su salario, pero no hay ningún problema porque van acompañados de la providencia divina. El discípulo nunca pasará hambre ni sed, porque siempre habrá quien le dé el sustento y quien lo acoja en una casa. Y ahí se manifiesta la providencia de Dios. Este es el contexto un poco dentro de las enseñanzas de Jesús, pero hay otro contexto que hay que tener en cuenta y es por la situación histórica que está viviendo la comunidad de Mateo. Porque si bien es cierto, el evangelista toma estas palabras de Jesús para sus discípulos, también las dirige a los discípulos de la comunidad a los cuales se dirige y por supuesto que también están o que estamos nosotros implicados dentro de estas palabras que vamos a escuchar el domingo. ¿Cuál es el contexto histórico entonces? Está gobernando el Imperio Romano el emperador Domiciano, que es un grande perseguidor de los cristianos. Cuando él iba a dirigir una carta al Imperio Romano, la encabezaba diciendo: el Señor y Dios Domiciano ordena que, y luego sigue el contenido de la carta. El Señor y Dios. Él se proclamó Dios y por tanto mandó erigir muchas estatuas de él para que todo el que pasara le rindiera culto como a una divinidad. En ese sentido, hay un primo de él que se llama Flavio Clemente, que se había convertido al cristianismo y por tanto no obedeció a adorar la estatua de Domiciano. Y al no adorar la estatua de Domiciano, éste lo manda al martirio
lo mata y a su esposa Domitila la exilia en Cerdeña. Era cruel. Y por supuesto había muchos cristianos que estaban tentados a adorar la estatua pues para salvar su vida. No era fácil. Era una situación bien complicada y si había quien denunciara ante las autoridades romanas de que no estaba adorando al emperador Domiciano, pues tenía muchos problemas, lo podían azotar, lo podían encarcelar o perdía simplemente muchas amistades. Bueno, una situación bien complicada. Por eso entonces el evangelista está dirigiendo las palabras que vamos a escuchar a continuación a su comunidad. Y siguiendo con el contexto del evangelio que les decía, el mandato misionero para los discípulos, había un problema. Y es que los discípulos tenían un cierto miedo, no solo por la persecución política, sino también porque se desanimaban ante la realidad de la predicación. Seguramente tenían mucho miedo de predicar el Evangelio porque no veían que hubiera un suceso inmediato, que todo el mundo lo acogiera. Por el contrario, había quienes les decían, oiga, a ustedes lo conocemos, a usted lo conocemos. ¿Cómo ahora resulta predicando el Evangelio? Acordémonos de Jesús de Nazaret en la sinagoga en su pueblo y que él dice definitivamente nadie es profeta en su tierra. Entonces había un miedo a predicar el Evangelio porque pues hay incoherencias en la vida del discípulo también, como todo ser humano. Ese miedo a veces paralizaba a la predicación y no dejaba que se difundiera la palabra. Y por otra parte, el miedo a la persecución que estaba sucediendo en el Imperio Romano. El miedo, por una parte, es bueno porque nos libra de los peligros. Si yo llego a un abismo y veo, me asusto e inmediatamente retrocedo y salvo mi vida. Hay unos miedos que nos ayudan incluso para que nosotros no aventuremos la vida así tan fácil. Pero hay unos miedos que nos impiden el desarrollo de la vida y nos paralizan. Y entonces esos miedos hay que vencerlos, y sobre todo en el caso de los discípulos para el anuncio del Evangelio. En el texto que vamos a escuchar ahora hay tres veces, en el texto que vamos a escuchar ahora, por 3 veces aparece la expresión no tengáis miedo. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Y en cada una se afirma el por qué no hay que tener miedo. Explica precisamente cuál es la situación para no tener miedo. Escuchemos entonces el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde las azoteas. No tengáis miedo a los hombres. Aquí Jesús se está refiriendo cuando dice que no tengáis miedo porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse. Retomo. No tengáis miedo porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Se trata de una práctica que había de los maestros rabinos con los discípulos. Los instruían en secreto
a fin de que luego, después de tanta instrucción, pudieran enfrentar cualquier disputa con los grandes conocedores de las leyes y de las tradiciones. Entonces, nada de eso que escucharon allá en secreto se queda en secreto. Nada de lo que aprendieron en secreto se queda en secreto, sino va a ser pronunciado después. De hecho, que se admiraban de la sabiduría de estos discípulos que nunca habían salido a litigar y ahora salen con una sabiduría extraordinaria. Acuérdense ustedes del mismo Jesús, que cuando se pierde en el templo y sus padres van a buscarlo, lo encuentran allí dialogando con los doctores de la ley. Y todos se preguntan, ¿y de dónde le viene toda esa sabiduría? Pues bien, lo que han recibido los discípulos en la enseñanza de Jesús tiene que ser proclamado en toda parte, en todo momento y a gritos. Porque lo que se dice en la oscuridad hay que decirlo también en la luz. La pelea entre la oscuridad y la luz. Si uno en un cuarto oscuro pone una vela, una luz, pues esa luz sale por la ventana si uno la abre, es lo primero que se ve. Es decir, la luz es capaz de vencer a la tiniebla. Eso también se puede entender metafóricamente. La tiniebla no tiene la última palabra ni la oscuridad. Será la luz, como dice el Evangelio de San Juan, diciendo que Él es la luz que debía venir al mundo. El segundo miedo. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Temed al que puede llevar a la perdición al alma y cuerpo en la gehenna. Interesante. Es a los que pueden matar el cuerpo y llevarlo a la gehenna. ¿Qué es la gehenna? Era el lugar donde se quemaban las basuras, todas las basuras que salían de la ciudad de Jerusalén, como un relleno sanitario, Doña Juana, más o menos, allí se quemaban todas las basuras. Y entonces era el lugar donde se dice que se podían ir los cuerpos para que se quemaran en la hoguera. Naturalmente no se está refiriendo al infierno, naturalmente no está hablando de ninguna condenación. Es la no vida. El no querer seguir las orientaciones del Señor, los caminos del Señor, conduce simplemente a la no vida, a la oscuridad, seguramente si podemos utilizar esa figura. Pero sabemos que el amor del Señor es infinito para con todos, incluso para con nuestros enemigos. Bien, sigue el texto diciendo, ¿no se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Es interesante porque los gorriones, el texto dice realmente pájaros, en el tratado que encontramos en la Mishnah, que se llama Berakot, o sea, de las bendiciones, se dice que hay que bendecir a los animales. Y dentro de la bendición de los animales no hay ninguna palabra para los pájaros o los gorriones. ¿Por qué? Porque eran mal vistos. ¿Por qué? Porque se comían las cosechas. En el campo no eran bien vistos esos pájaros que arrancaban la semilla o cuando empezaba a dar fruto, la fruta, por ejemplo, llegaban y la picaban, la dañaban. Entonces no había bendición para esos animales. Entonces eran totalmente despreciados. Y sin embargo el Señor dice, ni uno solo cae al suelo que no lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Interesante esa metáfora. A nadie se le ocurre ponerse a contar los cabellos de la cabeza. ¿Por qué?
Pues porque primero que todo, si acaba, es posible que le queden mal contados. Y en segundo lugar, como el pelo se cae cada rato, los que tenía hoy ya no los tengo mañana. O puede que nazcan más, entonces nunca voy a saber cuántos cabellos tengo. Pues el Padre Celestial sí lo sabe porque los ha contado. Y enseguida dice, por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. O sea, que muchos pájaros, de lo que es insignificante. O sea, estamos en las manos de Dios. Estamos bajo la providencia de Dios y no hay que temer absolutamente a nada. No hay que tener miedo ante el anuncio que debemos hacer del Evangelio. Finalmente hay una promesa. A quien se declare por mí ante los hombres, o quien, quien no me niegue ante los hombres, yo también, o yo no lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. ¿Mm? O sea, pero si alguien me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Es una promesa bellísima. Es como dos amigos que están juntos y se respaldan de una manera definitiva ahora y siempre. Hay un respaldo total. Pues bien, cuando uno está en una multitud y alguien pronuncia su nombre, pues lo que hace es sacarlo del anonimato. Y si es alguien que tiene un buen prestigio, un famoso, pues uno se siente orgulloso. Me acuerdo cuando el Santo Padre iba en el Papa Móvil por vía de la conciliazione para la audiencia de los miércoles y había un sacerdote argentino que el Papa conocía, lo llamó y lo hizo subir al Papa Móvil para darle incluso la vuelta por la Plaza de San Pedro. ¡Qué orgullo! El Papa me llamó, el Papa me hizo subir al Papa Móvil, me dio una vuelta, nunca me negó. Por el contrario, me hizo visible, me sacó del anonimato. Pero puede ocurrir lo contrario, que haya una comunidad de corruptos y después vaya otro corrupto y diga, hola, fulano de tal. Y ante todo el mundo, o de pronto aquellos que se dedican a la droga, complicado. ¿Quién es el que nos va realmente a reconocer al final de la vida cuando la verdad salga nítida? Al final de la vida la verdad se pone de manifiesto a la luz y ahí somos lo que somos o lo que hemos sido. No hay posibilidades de cambio. Allí es donde uno se manifiesta como discípulo delante de su Señor. No tener miedo es la invitación entonces del texto del Evangelio. No nos dé miedo anunciar el Evangelio, proclamarlo a tiempo o a distiempo, sanar a muchas personas que necesitan de la palabra, que necesitan del anuncio de la buena nueva. Solo así podemos ser verdaderos discípulos de Jesús y proclamarlo como maestro. Les deseo a todos un feliz domingo.